Y le informamos que el día de hoy Andrés Manuel López Obrador recibió la constancia de mayoría que lo acredita oficialmente como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Al recibirla se comprometió a respetar cada poder en lo que le compete. Estas fueron sus palabras, escuchemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició a las 10 horas la sesión pública en la que los magistrados aprobaron el dictamen relativo al cómputo de la elección presidencial del pasado 1 de julio, y fue Yanín Otálora, presidenta del tribunal, quien hizo la declaración de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador. El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Al determinar por unanimidad que la elección presidencial fue válida, la presidenta del tribunal reconoció la participación de millones de mexicanos que determinaron el triunfo de López Obrador. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Federal, por lo que se le declara presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. 3 horas después, a la 1 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fiel a su costumbre, se bajó de su automóvil blanco para entrar al recinto donde momentos después le entregarían la constancia de presidente electo de México. Sus primeras palabras, ya como mandatario electo, fueron para recordar sus compromisos. Voy a cumplir todos los compromisos de campaña. No le voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país, el pueblo de México. Además, López Obrador calificó la entrega de su constancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un gran paso hacia lo que llama la cuarta transformación del país. No desaprovechemos o desperdiciemos este momento de condiciones políticas inmejorables para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. El pueblo ha conquistado con energía y dignidad su derecho indiscutible e indiscutido de regir sus propios destinos y de ser gobierno. Ahora solo le queda esperar a Andrés Manuel López Obrador 4 meses hasta el 1 de diciembre para ser el presidente de México. Con imágenes de Andrés Brito, Héctor Mendoza, 21 Noticias.